nos encontramos para ver un nuevo tema que es la perspectiva. La perspectiva son cómo percibimos nosotros el mundo, cómo observamos, cómo vemos, con qué colorido vamos a observar cada uno de los elementos que nos rodean en la naturaleza. Por lo tanto, la perspectiva es cada uno de los puntos donde yo observe una figura, un objeto, una pieza, voy a tener diferentes puntos espaciales para poder observar esa figura. No es lo mismo ver una figura desde este punto que desde este punto. Entonces eso hace que cambien los colores, eso hace que cambie la forma, eso hace que varíe de cómo se percibe el mundo para cada uno de ellos. La perspectiva pues tiene que ver con un aspecto orgánico en nuestros ojos, ¿sí? La parte esférica, el solo hecho de tener los ojos enfrente hace que veamos nosotros muy diferente a un animal que como el tigre o el león que tiene los ojos enfrente, o las jirafas que tienen los ojos de lado, ¿sí? Ellos tienen una visión y una percepción muy diferente. Además de eso, pues el cerebro para nosotros, para percibir este mundo, nos ayuda muchísimo a verlo de otra manera diferente. Hay un juego mental que aparece ahí y que obviamente tenemos que revisar en cada uno de los casos. La perspectiva pues simplemente se ha definido como una técnica para representar objetos en 3D en una superficie plana, ¿sí? Es llevar el mundo a un papel, ¿sí? A un plano. La perspectiva, ¿cómo es con respecto a cada uno de los puntos que se observan? Entonces aquí podemos revisar nosotros el observador, ¿sí? Tenemos los puntos, cómo los percibe el observador y el plano en que lo representa. Por eso habla de un PC, que es el plano del cuadro, el punto de fuga, ¿sí? Los puntos de fuga, ¿sí? La línea horizonte tiene que ver con la altura del observador en ese plano de referencia. Está la línea de tierra, ¿sí? Está el plano de tierra, la línea horizonte, LH, ¿sí? Y todos estos son elementos que nos permiten a nosotros observar el mundo. Y eso lo procesa el cerebro. Bien, entonces hay horizontes, pero donde el observador, aquí el observador está a la línea del horizonte, aquí el observador está por debajo de la línea del horizonte. El observador tiene una perspectiva un poco mayor y amplía su punto en la visual. Cuando aparecen dos puntos de fuga, ¿sí? Aquí hay un punto de fuga y aquí hay otro punto de fuga, eso hace que se varíen el punto de vista. Observen que si nosotros estamos viendo acá, esta superficie, es porque el observador o la línea visual está por encima del horizonte de la figura. Aquí el observador está observando, aquí está viendo la parte inferior. Eso hace que el observador esté por debajo de la línea del horizonte, de esa línea visual. Bien. Tenemos varios tipos de perspectivas, ¿sí? Entonces hay una con un punto de fuga, hay otra con 2 puntos de fuga, hay otra con 3 puntos de fuga, hay otras con 5 puntos de fuga. Este es un tema específico que vamos a tratar
como un tema individual, ¿no?, dentro de esta presentación, que es la perspectiva isométrica, y la otra es la caballera. Bien, dentro de la perspectiva con un punto de fuga, vamos a tener un punto en él donde cada una de sus planos, aquí en este caso este plano es un plano paralelo, estamos viendo esta área o esta superficie en verdadera magnitud. Aquí estamos viendo esto en verdadera magnitud. Pero cada uno de sus puntos se llevan a ese punto de fuga que está en el horizonte. Este punto de fuga puede cambiar de posición, puedo tenerlo acá, puedo tenerlo acá o puedo tenerlo acá, pero sigue siendo un solo punto de fuga. Ojo con eso, hay que tener presente este tipo de cosas. Esta es la perspectiva del diseñador y esto es lo que presenta como elemento final. Este es una pintura donde se muestra de igual manera, hay un plano frontal en verdadera magnitud y hay un punto de fuga que está atrás de este elemento y todo confluye a ese punto. Miren, aquí está la horizontal y debe confluir por allá atrás, ¿sí? Bien, los pintores utilizan, los artistas utilizan esta técnica para mostrar sus innovaciones. Aquí algunos ejemplos con un punto de fuga, un gráfico aquí abajo con un punto de fuga. Siempre se presentan los planos paralelos en verdadera magnitud, siempre, y se proyectan hacia el punto de fuga las líneas que van en profundidad. Más ejemplos, aquí hay un boceto con un punto de fuga de un pintor, boceto de una pintura. Aquí lo mismo, verdadera magnitud, ¿sí? Y todos estos puntos se fugan hacia un punto, hacia la parte atrás del cuadro. Aquí lo mismo con un punto de fuga. Aquí ya vamos a iniciar la parte con perspectivas que tienen dos puntos de fuga, uno de este lado, otro de este lado. Entonces aquí lo que se mantiene constante, digámoslo así, son las líneas verticales. En el anterior teníamos un plano, en este ya son las líneas verticales. Y cada uno de esos puntos fuga en un sentido, ¿sí? Esta línea vertical fuga en el otro sentido, dando ese concepto de profundidad en cada uno de ellos. ¿Sí? Como podrán ver acá, las líneas verticales marcan la diferencia. En este boceto arquitectónico, entonces estas líneas van fugadas a un punto acá y estas líneas van fugadas a otro acá. Otros ejemplos. Aquí tenemos otros ejemplos. Los puntos de fuga no necesariamente están a la misma distancia. Yo puedo tener un punto de fuga muy retirado de la línea donde está el observador, ¿sí? Y el otro punto de fuga va a estar mucho más cerca. Entonces eso hace que cambie la perspectiva. ¿Listo? Muy bien. Pinturas, ¿sí? Gráficas de centros comerciales son muy utilizadas por los arquitectos y diseñadores. Bien. Seguimos con otros ejemplos con dos puntos de fuga. ¿Sí? Dos puntos de fuga. Las verticales siempre se mantienen y se fugan del otro lado. Bien. Ahora vamos a observar
Lo que puede pasarnos, un momento a ver qué fue lo que pasó aquí. A ver, un segundo. Tenemos acá la diferencia entre, en el anterior veíamos que un punto de fuga tenía una línea vertical y sobre él se fugaban los restos de los puntos, se fugaban de un lado o del otro según la situación del gráfico. Aquí entonces ya vamos a presentar un punto de fuga de un lado, otro punto de fuga del otro, y podemos tener un punto de fuga arriba o en su efecto en la parte inferior, como lo vamos a ver en algunos ejemplos. Por lo tanto, estos puntos ya en 3 puntos de fuga se fuga toda la figura. Es decir, que arrancábamos con un punto de fuga, se tenía un plano y se fugaban los vértices hacia un punto. Con 2 puntos de fuga se tomaba la línea y se fugaba hacia los 2 puntos. Y en este caso pues ya se toma el punto, y ese punto, dependiendo de la forma y dimensión de la figura, entonces lo fugamos o en un sentido, perdón, en un sentido, esto aquí me queda un poquito incómodo, pero bueno, aquí, no, listo, muy bien, entonces estoy aquí como acomodándolo mejor, entonces, ok, aquí vamos, tenemos el boceto y tenemos la presentación final. Bien, con 3 puntos de fuga, y aquí hay 2 puntos de fuga, ¿sí? Observen que tenemos las líneas paralelas, y es la diferencia entre uno y el otro. Este es con 3 puntos de fuga, mientras que este es con 2 puntos de fuga, ¿sí? Miren las líneas paralelas, ¿sí? Las líneas verticales están paralelas, ¿sí? Mientras que aquí ya tenemos el punto, y cada una de las líneas se fugan dependiendo la dirección del punto. Entonces esta línea, que es una línea vertical, se fuga hacia abajo, ¿sí? Este punto se fuga hacia abajo y este punto se fuga hacia abajo. Eso significa que nos va a ayudar a representar una figura, un objeto, le da más dinámica a la presentación. Los arquitectos suelen jugar con este tipo de presentaciones en proyectos urbanos, como lo podemos ver aquí, ¿sí? Entonces tiene 3 puntos de fuga, uno que va por acá abajo, uno que va por acá a la derecha en este horizonte y otro que va por acá a este lado a la izquierda. Aquí hay un boceto y esto es lo que se obtiene. Aquí hay otra presentación, me parece muy interesante. Bien, seguimos presentando con 3 puntos de fuga. Mire la presentación de cada uno de los puntos fugados. Ya todos los planos aparecen con una proyección hacia esos sitios, y tenemos el punto de fuga con 5 puntos de fuga. Uno está aquí en el centro, el otro está aquí en este extremo, el otro lo tenemos aquí a la izquierda, el norte y el sur, para un total de 5 puntos de fuga. Ya los diseñadores gráficos, los diseñadores industriales
suelen utilizar ya este tipo de presentaciones para lanzar en toda la parte de innovación de producto. Unos ejemplos de figuras con 5 puntos de fuga. Muy bien, aquí la diferencia entre uno y el otro. Aquí tenemos líneas verticales, o sea, este tiene, podríamos decir que tiene un punto de fuga, mientras que este tiene los 5 puntos de fuga. Para tomar este tipo de fotografías utilizan un lente que recibe el nombre de ojo de gallo y tiene esa perspectiva de deformación. Muy bien, estos son nuestros referentes, quiero que los tengan presentes y aquí vamos a iniciar el tema con la parte de lo que es el dibujo isométrico. Hasta una nueva oportunidad y muchas gracias por todo. Hola a todos. Vamos a ver ya un tema específico de la perspectiva, que es la isometría. Entonces, aquí vamos a revisar toda la parte de dibujo representativo utilizado en el dibujo técnico. Al igual que es otro tema que viene más adelante, también vamos a dejar un segmento especial para ese tipo de perspectiva, que es la perspectiva caballera. Pero en este caso concentrémonos en lo que es la perspectiva isométrica. La perspectiva isométrica no es más que la representación de objetos en 3D y que tiene 3 puntos de fuga, pero a diferencia de los anteriores, estos puntos de fuga están en el infinito. Como están en el infinito, nos permite a nosotros proyectar cada una de las líneas de manera paralela, tal cual como lo podemos observar en cada uno de estos gráficos que aparecen en nuestra diapositiva. Bien, aquí este está inclinado, pero sigue siendo una perspectiva isométrica. Son proyecciones del objeto y se representan de manera paralela. Dentro de la perspectiva isométrica hay unos ejercicios de construcción que están en sus módulos y que nosotros queremos que lo practiquen en hojas cuadriculadas, tal cual como lo muestra acá, ¿sí? Donde esta perspectiva tiene un ángulo de 30 grados. Ahora, estos 30 grados pues son aproximados. Nosotros podemos contemplar Nosotros podemos contemplar un ángulo de 30 grados de la siguiente manera, contando estas lineecitas: 3, 4 y 7. Entonces 7 por un lado y subimos 3. Esto nos da un ángulo aproximadamente de unos 28, 29 grados. Si tomamos esta otra de 4 puntos, nos da como 32, 33 grados, como deseen ustedes. Normalmente, estas líneas, cuando uno arranca a hacer este tipo de figuras, hace uno un cubo, ¿sí? Aquí, ¿sí? Y con escuadras ese punto cortaría acá. El nombre de isometría es que estos ángulos, estos ejes ortogonales, tienen una apertura de 120 grados en cada uno de sus líneas. Bien.
tenemos una figura que tiene 7 líneas, 7 unidades mejor, por cada uno de ellos, ¿sí? Entonces siempre las líneas de contorno van retenidas, pero antes, previamente a ellas, como ustedes podrán observar aquí en la diapositiva, vienen unas líneas de construcción. Ustedes, el primer paso para el dibujo de esta figura, pues por un lado se valen de sus líneas de la hoja cuadriculada, y posteriormente utilizan líneas para conformar su figura, ¿sí? Donde se dice que esto tiene dos unidades de este lado, 2 unidades de este lado. Entonces deben ustedes unir estos 2 puntos, ¿sí? Con una línea de construcción suave, tenue. Las líneas de construcción suelen hacerse con un lápiz tipo, pensaría yo que un 4H está bien, ¿sí? Un 4H. Ustedes pueden manejar la intensidad de la línea con la presión que le hagan al lápiz, ¿sí? Entre más presión, pues mucho más color va a tener en el desarrollo de la figura. Pero yo me inclinaría por tener un lápiz 4H para hacer esas líneas. Y no las borren. ¿Para qué las van a borrar? Esas líneas permanecen en el dibujo, y como lo dijimos, son líneas de construcción que nos van a ayudar a definir plenamente nuestra figura. Esta es una figura que ustedes pueden practicar en casa. Toman su hoja cuadriculada, le hacen una pausa al video y simplemente pues la dibujan, y lo van a hacer a mano alzada, siguiendo los parámetros que ya hemos dado nosotros acerca de las técnicas de la mano alzada respectivamente. Vamos a revisar otro tipo de ejercicios, ¿sí? Siguen con las líneas de construcción. Las líneas de construcción son líneas que se dejan en el dibujo, yo nunca las borro, se hacen tenue, que solamente las vean ustedes, y después se hace la respectiva, se recalcan nuevamente, y ahí sí pues se hacen con un lápiz normalmente blando tipo HB, para ya definir la figura como tal. Seguimos con las mismas unidades, ¿sí? Cuentan 7 unidades acá, suben 3. No importa qué tan larga sea la figura, ¿sí? Entonces ustedes simplemente tienen este punto de referencia, pero ustedes se extienden tanto como sea necesario con su figura, y van, si necesitan contar más, pues van contando aquí. Después sacan las líneas verticales como lo indica la figura. En su módulo van a encontrar muchos más ejercicios para que los practiquen y realicen estos isométricos. Arranquen con lo elemental, lo sencillo, figuras pequeñas, y en la medida pues que van avanzando van complicando sus figuras. Entonces aquí vemos ya una perspectiva en isométrica con una construcción de instrumentos. Ya utilizan aquí regla, escuadra, utilizan el juego de escuadras para construir esta figura, y vamos a iniciar aquí un video que espero pues que se comprenda plenamente el concepto de la construcción de isométricos con escuadras. Entonces, un momento, vamos a irnos aquí al video. Bien, entonces iniciamos.
Espero que este video que acabamos de observar y analizar pretenda mostrar pues muchas de las prácticas que debemos tener cuando se hacen construcciones geométricas y más utilizando escuadras. En este caso pues el video reunía y me pareció interesante por lo que tenía la parte de construcciones geométricas, tenía la parte de código de líneas, teníamos la utilización de líneas de contorno, líneas de construcción. Si ustedes observaron, se realizó el ejercicio, pero no se borró ni una línea, ¿sí? Pero esas líneas, obviamente, pues por la situación pedagógica o mejor didáctica de lo que era la construcción, pues se hicieron un poco fuertes, pero la idea es que una línea vaya con muy baja intensidad. Entonces, les deseo que sigan practicando mucho y muchas gracias por todo. Hoy vamos a seguir con el tema de perspectiva isométrica. Acabamos de ver un video, mejor vimos un video acerca de cómo se construían con instrumentos todas las figuras geométricas. En este caso pues se dio un ejemplo. Ahora queremos mostrar cómo debemos cuadrar nuestra figura, cómo queremos cuadrar nuestra hoja a la figura en la hoja. Entonces voy a hacer aquí un pequeño gráfico mostrando pues nuestra hoja. Bueno, ya esto voy teniendo hoy un mejor pulso. Bueno, eso digo. Bien, tenemos nuestra hoja. Obviamente pues ya tiene su margen respectiva, ustedes ya la han personalizado. Desde luego tienen ustedes que, la verdad, centrar su figura si es necesario. Aquí viene el rótulo, bueno, aquí viene el rótulo, etcétera. Ustedes tienen su figura geométrica acá, ustedes hacen un boceto de ella con las dimensiones que corresponden. Esta figura siempre nace de un cubo o un paralelepípedo, de un prisma, como quiera mencionarlo, y van a tomar las dimensiones que hay acá. Estas dimensiones toman esta dimensión A, toman la dimensión B, ¿sí? Y toman la dimensión, bueno, ya tienen estas dos dimensiones, toman la dimensión de la hoja, tanto en ancho, entonces aquí este es C, y toman la dimensión D. Muy bien, ejercicio de sumas y restas. Tienen la dimensión A y tienen la dimensión D, C. Por lo tanto, pues para saber en qué sitio va a dibujarse nuestra figura, ejemplo esta, tomamos la dimensión C, la distancia aproximada de este punto a este punto será C
menos A dividido en 2. Debe ser aproximadamente la misma distancia que hay acá. Y hacen lo propio por la parte de arriba, ¿sí? ¿Sí? Entonces, esta dimensión será B. Esta dimensión es B. D, perdón. D, que es la total, menos B sobre 2. Y esa distancia pues debe ser similar a la de acá. Si ustedes pueden tomar tentativamente este punto, ¿sí? Simplemente a esta dimensión le suman esa distancia para ubicar este punto. Y con las escuadras ustedes trazan estos dos ejes. ¿Sí? Trazan estos dos ejes, esos tres ejes, el X, el Y, X, Y y Z. Ok. Entonces, de esta manera nosotros vamos a centrar nuestras figuras en el espacio pues que así no lo exija. Si el espacio es menor, pues simplemente hacemos la misma operación o dividimos, segmentamos la hoja y el área de la hoja la segmentamos que esta es las márgenes para caer del lado. Bueno, este es ya la hoja como tal. Bien, ok. Se segmenta la hoja en las partes que sean necesarias, son 4 pues 4, y sobre esta área pues se toman las mismas dimensiones y sobre ella pues se hace la ubicación central de nuestro dibujo. Espero que haya sido claro y continuamos con nuestra presentación. Ahora, dentro de la perspectiva isométrica está la representación de los círculos. Para representar un círculo en perspectiva isométrica, entonces pues hay una manera de hacerlo y dibujarlo. Este es un ejemplo de cómo se dibujan, cómo se hacen las construcciones de un gráfico a mano alzada, de un círculo, y con base en esta construcción pues se trazan los círculos. Ahora vengo a este mismo gráfico a, por ejemplo, explicar esta parte de la construcción o esta parte de la construcción. Vamos a ver paso a paso cómo se hace la construcción, ya sea con mano alzada o sea con instrumentos. En cualquiera de los tres casos se toman tres segmentos de recta A, B, C, y en este caso pues esta va a 30 grados y esta va a 30 grados, que es la razón de la isometría. Bien, luego de eso pues se toman distancias exactamente iguales porque un círculo parte de un diámetro equidistante para todas exactamente igual. Tomamos las distancias, si quieren ustedes pueden ir dibujando y pausando. Ahora tenemos el cubo de construcción de nuestro círculo. Aquí vamos a hacer un círculo, aquí vamos a hacer otro círculo, y en cada uno de los casos pues vamos a ver las construcciones geométricas que corresponden en cada una de ellas. Para arrancar entonces debemos tomar cada uno de los segmentos y dividir el segmento en dos partes iguales. Y con base en ellas trazamos
las líneas verticales, ¿sí? Son líneas verticales, se hace en cada uno de los puntos medios de él, se trazan líneas verticales y se trazan líneas paralelas también a 30 grados, como corresponde en un dibujo isométrico. Bien, teniendo ya el cubo dividido y con líneas de construcción, aquí no necesariamente punteadas, sino líneas de construcción que son muy finas, que solamente la vean ustedes, y muy delgadas. Para construir nuestro primer círculo en esta cara, se trazan líneas perpendiculares a estos puntos. Observen que esta línea que se desprende es perpendicular a esta. Y da la coincidencia que viene a este vértice. ¿Eso qué significa? Que yo ya no tengo que poner la escuadra acá, sino pongo de una vez esta línea ahí. En los puntos medios de cada uno de ellos trazo la perpendicular. Entonces, una perpendicular a este punto de esta línea, pues es esta. Aquí están los 90 grados y coincide con el punto 2, como lo podrán ustedes observar. Bien, ahora teniendo estos 4 puntos, el punto 1, el punto 2, el punto 3 y el punto 4, procedemos a tomar centro con el compás en este punto. Si ustedes no tienen compás, pues entonces, si están trabajando a mano alzada, ustedes deben hacerlo pues simplemente uniendo este punto con este punto y trazan el arco a mano, ¿sí? O sea, es lo que uno normalmente hace a pulso. Y hacemos lo propio entre el punto 4 y el punto 3. Con el compás o con la mano. Haciendo vértice en este punto, trazamos este arco de circunferencia y haciendo centro en este punto, trazamos el otro arco. Esto o lo hacemos a mano o lo hacemos con instrumentos. Según el caso, recuerden que estamos con pasos para la construcción de un círculo en isométrico, o con instrumentos o a mano. También hay que seguir la misma técnica en ambos casos. Bien, trazado ya un círculo de un lado, vamos a proceder para el otro, ¿sí? Se hace exactamente lo mismo, se trazan los puntos medios, se ubican los puntos medios, ya lo teníamos trazados, trazamos las perpendiculares de los puntos medios, y en las intersecciones respectivas, como aparece en la gráfica, entonces ahí vamos a trazar nuestros arcos correspondientes. Bien, entonces ojo, porque así se traza en una cara, aquí se traza en la otra, y en la parte superior se tiene presente exactamente lo mismo. Se trazan las líneas perpendiculares a los puntos medios, coincidiendo con estos vértices, y teniendo los centros para el compás se hacen las aperturas, y los arcos de circunferencia tienen los límites de qué sitio a qué sitio se desplaza el arco. Entonces aquí es muy importante que este arco de circunferencia, haciendo centro en este sitio, voy a poner aquí X, entonces aquí viene y se desplaza hasta este punto únicamente. Bien, tenemos unos ejemplos de perspectiva isométrica para algunos sólidos que tienen arcos de circunferencia. Quiero explicar lo siguiente acá.
Aquí viene la construcción geométrica nuestra, ¿sí? Viene el eje, ¿sí? Aquí viene el eje, se dibuja el cuadrado, el isométrico. Bien. Y yo normalmente lo que hago es trazar la diagonal más larga, ¿sí? Hago esto siempre con un instrumento, pues evito una serie de dificultades y construcciones ahí, la verdad, innecesarias. Entonces, yo lo que hago es, saco la perpendicular, que ya sé que coincide con este punto, saco la perpendicular de este vértice que coincide con este, aquí, y ahí obtengo ya los puntos en cuestión. Este punto, este punto, este punto y este. Como quieran mencionarlos, 1, 2, 3, perdón, 3 es este, venga, ponemos allá eso. Ponemos ese, muy bien. Entonces este es 3 y este es el 4. Tenemos los 4, entonces si estamos haciendo la construcción con el compás, hacemos centro acá y trazamos el arco de circunferencia desde este punto hasta este punto. Hacemos lo mismo con el punto 2, como ya tenemos la apertura exactamente igual, entonces hacemos este hasta este punto. Haciendo centro acá, vengo aquí y hago el otro hasta acá. Muy bien, como yo ya tracé este arco de circunferencia y yo tengo que trazar este arco de aquí atrás, no se hace necesario volver a construir o hacer toda esta construcción. Lo único que se hace es proyectar o trasladar los puntos en cuestión, y si nosotros sabemos cuál es esta dimensión de este punto a este punto, vamos a poner un número, 20 milímetros. Estos 20 milímetros, este punto lo traslado 20 milímetros, este punto lo traslado, perdón, aquí me acabo de equivocar porque estoy trasladando un punto que no estoy viendo. El punto que debo trasladar, con el cual se hizo este segmento de recta de este punto a este punto, es este. Repito, entonces vamos a proceder aquí, lanzamos este, ¿sí? Lo proyecto allá hacia atrás, ubico los 20 milímetros, voy a exagerar aquí el cuento, voy a ponerlo por acá. He trasladado este punto 30 grados, ¿sí? Y haciendo el mismo arco de circunferencia, con que yo tracé este acá, voy a hacer lo mismo allí. Entonces voy a cambiar de color para que sea, a ver, voy a poner un negro, que sea claro. Haciendo centro aquí, con este, voy a trazar ese arco. De esta manera, la construcción se hace una sola vez y lo único que se hacen son trasladar los centros de las figuras que se ven. Lo mismo vamos a hacer aquí con este. Para trazar este arco de circunferencia, jóvenes y jovencitas, les recomiendo trazar todo el arco, toda la figura. Siempre trácense ustedes toda la construcción. Saben ustedes que aquí sale una línea perpendicular que va acá, una línea perpendicular que va acá,
la diagonal que va desde este punto, ok, hasta acá. Uf, listo, estoy bien. Cambiemos de color. Bien, haciendo centro aquí se trazaría este, pero no lo necesito. Haciendo centro acá se traza este arco que sí necesito, y haciendo centro en este punto trazo este que sí se necesita. Traslado este punto 30 grados hacia atrás, traslado este punto 30 grados hacia atrás, tomo el ancho de esta figura, que son, según este acotado, son 5 unidades, no sé. La distancia la toma uno con el compás, toma esta distancia, y ese traslado me permite a mí graficar. Y también traslado el punto de intersección, o sea, el punto de intersección es este, entonces yo voy a trazarlo en línea hasta este sitio de intersección. Y con este traslado el otro punto para trazar este arco de este lado, que es este pequeñito. Bueno, muy bien, aclarado el ejemplo, pueden ustedes tomar el módulo y continuar con los siguientes ejercicios que aparecen en el módulo, y nos van a permitir pues practicar por un lado la mano alzada y por el otro lado el manejo con instrumentos. Estos son de esos cursos que son de tipo práctico, donde ustedes simplemente van a tener que practicar, hacer muchos ejercicios y repetir los ejercicios para tomar pues la habilidad que se requiere para dibujar muy bien. Eso es todo por hoy, y quiero simplemente que revisen la parte de los referentes, la cibergrafía para este tipo de ejercicios. Nos veremos en una próxima y gracias.